En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Hoy tengo el gusto de presentar ante ustedes el programa Viva y Eficaz. Hemos estado desarrollando el tema los principios espirituales del servicio cristiano, teniendo como ejemplo el ministerio y el servicio que Jesucristo hizo cuando fue enviado a esta tierra y cuando Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y poner mi vida en rescate de muchos. Hemos analizado el principio de la dependencia en Dios cuando Dios dijo: he aquí mi siervo, yo le voy a sostener. Todo el ministerio de Cristo fue sostenido por el poder y la guianza de Dios en Él, y porque Él fue lleno del Espíritu Santo para hacer la voluntad de su Padre. También el principio de la aprobación divina, porque Dios habló de Jesucristo diciendo: mi escogido, mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces toda la vida de Cristo fue una vida sometida a la voluntad de su Padre. Él siempre hizo lo que le agradaba a su Padre. Por lo tanto, el Padre estaba contento, gozoso, alegre y aprobaba a Jesucristo en todo lo que Él hacía, Hoy vamos a estudiar otro principio, porque Él dice: he puesto sobre Él mi espíritu y Él traerá justicia a las naciones. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, ¿recuerdan ustedes? Fue a Juan. Juan estaba bautizando en el Jordán. Y Cristo se acercó y Juan, al ver que venía Jesús, rehusaba bautizarle. Él decía: yo más bien necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y Jesucristo dijo: deja que se cumpla toda justicia, o sea, deja que se cumple todo lo que está establecido, lo que Dios ha determinado que suceda. Entonces Cristo fue bautizado en aguas en el río Jordán por Juan el Bautista. Las Escrituras dicen que el Señor, cuando salió del agua, oró, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma sobre Jesucristo. Y ahí Cristo fue lleno del Espíritu Santo. E impulsado por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. Y allí el Señor ayunó 40 días y 40 noches. No comió nada en ese tiempo. Y Él estuvo orando y también recibiendo de Dios la dirección, la instrucción, todo lo que era necesario para hacer su obra de una manera perfecta conforme a la voluntad de su Padre Celestial. Después de la tentación y de haber vencido al diablo en la tentación, entonces el Señor empezó su ministerio. Y cuando comenzó su ministerio, en el libro de Lucas, capítulo 4, cuando Jesús fue a Nazaret, a la sinagoga, se le dio la oportunidad al Señor de predicar, de leer las Escrituras y de predicar. Entonces el Señor tomó el libro de Isaías y leyó estas palabras. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló
el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí en el capítulo 4, esta porción que he leído, se describe la totalidad del ministerio y de la obra de servicio que hizo Jesucristo. Él necesitaba ser ungido. Por eso el tercer principio del servicio cristiano es la unción del Espíritu. Sin el poder del Espíritu nada se puede hacer. Aún Jesucristo necesitaba de la presencia, del poder y de la guianza del Espíritu Santo. No se nos olvide de que Jesucristo, estando en condición humana, actuó como un ser humano sujeto a la servidumbre de Dios, porque él era el siervo escogido de Jehová. Entonces Dios dice: yo lo voy a ungir. La misma palabra Cristo quiere decir el ungido de Dios, el rey que era necesario que fuera ungido para que pudiera cumplir con su ministerio. Los teólogos dicen, y las escrituras lo confirman, de que Jesucristo ejerció un triple ministerio. El ministerio de profeta, porque él vino a predicar y anunciar el evangelio. El ministerio de rey, porque estaba profetizado desde su nacimiento que Dios el Padre le daría el trono de David y que él reinaría para siempre. Y también el tercer ministerio, el de sacerdote. Aunque no era de la tribu de Judá, Jesucristo fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Jesucristo tenía que realizar este triple ministerio, pero para ello tenía que ser ungido o llenado del Espíritu Santo, capacitado por el Espíritu. Porque imagínese usted cuán grande y maravilloso y portentoso era el ministerio del Señor. Él dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, porque el Señor es el que nos consuela y puede penetrar profundamente en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, y sanar nuestra mente y sanar nuestro corazón. Él vino entonces a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Él se presenta como aquel que puede liberarnos de la esclavitud del pecado, de los vicios, de los malos hábitos, y también como el que puede liberarnos del poder de Satanás. Vemos a Jesucristo echando fuera demonios, vemos a Jesucristo diciendo: si yo echo fuera demonios por el poder del Espíritu, esto es una evidencia, una prueba que el reino de los cielos se ha acercado, ha venido y ha hecho su presencia aquí. Entonces todo esto lo hacía el Señor por el poder del Espíritu. Él vino a dar vista a los ciegos en dos sentidos, en dos dimensiones. Él vino a iluminar la mente y el corazón de los hombres que estaban en oscuridad, en tinieblas. A través de la predicación del Evangelio, muchos conocieron la verdad y siguen conociendo la verdad, porque el Evangelio sigue predicándose en estos días también. Y también Él vino a quitar la ceguera física. Vemos a Jesucristo
en los registros de los evangelios, de los 4 evangelios, cómo el Señor también hacía milagros, sanando a ciegos de nacimiento. A muchos les devolvió la vista. Entonces, en 2 sentidos el Señor vino a quitar la ceguera del ser humano. Y también Él vino a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Oprimidos en cuanto a que la gente es esclava de la gente, de regímenes políticos y de filosofías y formas de vida. Él vino a dar plena libertad, libertad también de la opresión de Satanás. La Biblia dice que Jesucristo fue ungido de una manera especial y que anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y haciendo liberaciones de los oprimidos de Satanás. Entonces el ministerio de Cristo era un ministerio integral, completo, en todo sentido. El evangelio afecta la vida humana para bien, para redención. Él vino a redimirnos en la cruz, pero era necesario que aún en la misma cruz el Espíritu Santo lo fortaleciera y lo presentara en la cruz como un sacrificio expiatorio. Todo fue guiado, todo fue hecho por medio del Espíritu que estaba en Jesucristo. Él fue ungido. Nosotros también somos ungidos. Desde el momento en que recibimos a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que buscar la llenura. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. La obra tenemos que hacerla en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano y hermana, así como Jesús dependió de la guianza, del poder, dirección del Espíritu Santo, así también nosotros. Él nos ha ungido. Él espera que consagremos y entreguemos totalmente nuestra vida al Señor. Él espera que dependamos de Él, que le busquemos en oración y que entendamos que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Yo le invito a usted, hermano y hermana, a que aprendamos este principio. Ya hemos visto 3 principios: el principio de la dependencia en Dios, el principio de la aprobación divina, porque tenemos que siempre tratar de agradar al Señor, y ahora la dependencia en la unción y poder del Espíritu Santo. Vivamos una vida de comunión con Dios, de oración, para que continuamente seamos llenos del Espíritu Santo y así hagamos la obra y podamos llevar fruto, más fruto y mucho fruto para la gloria del Señor. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.